Nada, mis amados, los que estamos acá conectados, el Señor les continúe bendiciendo. Le habla a su amigo y hermano, el pastor Juan Rodríguez, de la Iglesia Bautista de Buenavista, aquí en Calle, que estamos para servirle. Nuestra iglesia es una iglesia de la Convención Bautista del Sur. Creemos en las doctrinas reformadas, en las doctrinas de la gracia, y esperamos en el Señor que podamos ir explicando poco a poco qué es lo que creemos de forma de lo que estamos haciendo ahora, unos live y explicando de forma así en vivo con los hermanos que nos se conectan y con los amigos que se están conectando y sepa quiénes somos. Qué bueno, Perla, Dios te bendiga, qué bueno que estás por aquí. Me alegra ver tu conexión, se escucha bien, tremendo. Pues miren, amados, antes de comenzar quisiera que tuviésemos estos anuncios que me hace, que son importantes que toquemos nosotros como iglesia, ¿verdad? Y yo como el pastor de la iglesia también, de la iglesia bautista, aquí en Buenavista, pues estamos en contra de la aprobación de los proyectos de ley 184 y el proyecto de ley 185. Creemos que son proyectos nefastos para la familia, para incluso la Constitución de Puerto Rico, incluso para cualquier profesional que esté dando consejería, o sea, ya sea en el área clínica, en el área social, puede afectar grandemente y nos afecta como iglesia también, ¿verdad? Todas estas cosas pues se están dando con un favor hacia un ala minoritaria y nosotros pues estamos en desacuerdo con la aprobación de la ley 184 y la ley, proyecto de ley 184, proyecto de ley 185. No es que me estoy metiendo en política, es que me estoy metiendo en lo que afecta la sociedad y lo que afecta lo que la palabra de Dios ha revelado. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos y levantemos la voz, porque aquí no tiene nada que ver con política, aquí tiene que ver con la paternidad responsable. Si tú eres un padre responsable, ninguno de nosotros dejaríamos que nuestros hijos lo críe el gobierno ni lo críe ningún político. Por lo tanto, esto se trata de paternidad responsable. Y usted como padre tiene que levantar la voz, tiene que darse a conocer, tiene que ir a estos lugares donde enviar email, llamar al Capitolio y oponerse a estas leyes, si es que está de acuerdo conmigo. Si está a favor de ellas, usted toma su elección, su decisión, pero realmente, si usted es un padre responsable, usted va a llamar allá y va a hacer la gestión hablando que va a estar en contra de eso. Por otro lado, nosotros tenemos o se organizó una marcha para el día 24, es decir, este miércoles a las 10 de la mañana, de 10 a 12, en el Capitolio. Así que vamos a estar marchando allí, dándonos y expresándonos con nuestro derecho y libertad a expresarnos, a decir que estamos en contra de esos proyectos de ley. Así que espero en el Señor que los que no puedan ir, oren por esto, oren porque esto surja bien, esa marcha se dé bien y también oremos para que el Señor Dios obre de manera especial en esa área. Brian, Dios te bendiga. Qué bueno que estés conectado por ahí y gracias por decirme que se escucha bien. A veces se pierden los comentarios, pero por lo menos estos 3 comentarios los estoy viendo y están muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema que vamos a estar tocando hoy? El tema de hoy, breve, ¿verdad? Breve para nosotros. Si acaso hay preguntas, pues las pueden hacer con toda libertad. Creemos en la revelación de la palabra de Dios. Creemos en la revelación de la palabra de Dios. Es decir, creemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Creemos en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia. Y la Biblia, creemos nosotros que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios, es Dios revelándose, es Dios dándose a conocer y es palabra de Dios total y completamente, de Génesis hasta Apocalipsis. Después voy a explicar por qué digo de Génesis a Apocalipsis. También creemos que la palabra de Dios es inerrante. ¿Qué significa que es inerrante? Bueno, que no tiene errores, no tiene ningún tipo de error. En lo que Dios habló y reveló, no hay ningún tipo de error. Y recordando que Dios se reveló desde Génesis hasta Apocalipsis, no tiene errores. Por lo tanto, como es inspirada por Dios, Dios no tiene errores, Dios es perfecto en todo lo que Él es. Así también su palabra tampoco tiene errores, es perfecta en lo que es en sí misma.
Así que no tiene errores. También creemos que la palabra de Dios es infalible, no falla, es palabra de Dios, y así como nuestro Dios nunca ha fallado, también tampoco su palabra falla. Yo siempre digo en los cultos que creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es relevante, voy a explicar ahora lo que es relevante, no tiene errores y no se contradice. La palabra de Dios tampoco se contradice, no va y dice en un texto algo que en otro texto va a decir totalmente diferente, o va a enseñar una doctrina donde en esta doctrina pasó esto y en otro lugar de la Biblia dice que esa doctrina no es contraria. O sea, que digan, mencione algo que pueda ser contradictorio en algunas partes. Y sí, hay unas áreas, ¿verdad?, que son paralelismo, que son, que usted puede decir que puede haber contrariedad, pero es una expresión, pero no hay contrariedades, no hay contradicciones, quiero decir, no hay contradicciones. Por lo tanto, es importante que cada creyente se deje llevar y se guíe por la infalible, inerrante e inspirada palabra de Dios. Es de ahí que conocemos de Dios. Una pequeña anécdota, un hombre, le estamos evangelizando, un grupito, estoy predicándole y hablándole, y hago, presento el evangelio, pero esa persona me dijo, yo no creo ni en la Biblia, no creo ni en ti, ni creo en Dios, ni creo en nada. Eso fue la respuesta que me dijo esa persona. Realmente me impresionó. Nunca me habían dicho, esa era la primera vez que me habían dicho eso. Después de ahí me lo han dicho varias veces. Pero era la primera vez que me lo decían y me impactó, me tomó por sorpresa. Y la única pregunta que se me ocurrió decirle fue, pero tú sabes para dónde vas si no crees en Jesucristo. Y él me dijo, para el infierno. Sí, estoy convencido que voy para el infierno. Entonces, ahí está, ¿verdad?, el punto. Donde único se habla del infierno y un castigo eterno por no haber creído en Jesucristo es en la Biblia. Quiere decir que él no estaba diciéndome que no cree en la Biblia, es que no la acepta, no la quiere recibir, no le importa la palabra de Dios. Por eso un cristiano siempre va a estar buscando la comunión con el Señor, porque quiere conocer mejor a Jesucristo por medio de su palabra, por medio de lo que Él reveló en las Escrituras. Y viendo esto, ¿por qué debemos creer en la palabra de Dios? Bueno, porque la misma palabra de Dios dice que es la palabra de Dios. Si vamos a si vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, tengo la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Dice 2 Timoteo 3:16, viene y dice, se me fue. Escuchando musiquita. Toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así mismito es la palabra de Dios. Saludos. Saludos a José, mi amado hermano José Ponce. Dios te bendiga. Qué bueno que estés ahí conectado, una bendición. Así que puedes dar tus opiniones, que son bienvenidas también, amado. Y estaba explicando que toda la palabra misma dice que ella es inspirada por Dios. Y cuando lo dice Timoteo, que Pablo, inspirado por Dios, le escribe esta carta a Timoteo y habla de la inspiración de la palabra, se está refiriendo al Antiguo Testamento, obviamente, porque el Nuevo todavía estaba en proceso. El Nuevo todavía estaba añadiéndose, porque existía, ¿verdad? Y estaba lo que el Señor estaba diciendo y enseñando. Por lo tanto, mis amados hermanos, no podemos negar tampoco que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios por la coherencia que tiene entre el Antiguo Testamento. Así que es bien importante que entendamos esto y este punto que vamos a hablar, que creemos aquí en la Iglesia Bautista de Buenavista, igual que creemos en la Convención Bautista del Sur. Creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que no tiene errores, que no se contradice, que es relevante, infalible y que es digna y útil para el pueblo de Dios, para los creyentes, para que vayamos entonces cada uno aprendiendo de ella. Leí que toda la escritura es inspirada por Dios y la utilidad de la escritura, como dice aquí en Timoteo, ¿para qué sirve? Bueno, la escritura es útil para enseñar.
De ellas aprendemos lo que Dios reveló y lo que Jesucristo le enseñó a los apóstoles en Mateo capítulo 28, cuando le dijo, ir y hacer discípulos, convierte en estudiantes, en aprendices. Le dijo, eso fue parte de la gran comisión, ir y hacer discípulos al mundo, a todas las personas. Tu trabajo va a ser predicar el evangelio a aquellos que el Señor alcance, entonces tú lo vas a convertir en aprendices de la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo concluir que es aprendices de la palabra de Dios? Porque Jesús le dijo a ellos, enséñales que guarden todo lo que os he mandado. Es decir, que Jesús está dando instrucciones de que le enseñen lo que Él ha mandado. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Cumplió la palabra del Señor, enseñó la palabra de Dios, enseñó y corrigió los errores de interpretación que había del Antiguo Testamento, del fariseísmo que había. Fue Jesús quien corrigió los errores de interpretación y aún más, aquellos que le añadían a la palabra, como lo eran algunos libros de aquella época, entonces le daban como una autoridad inspirada de Dios a lo que ellos estaban entendiendo. Jesús los corrigió severamente, porque estaban usando los mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Entonces Dios los corrigió severamente, les llamó la atención severamente. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo es muy celoso con la palabra de Dios, con la revelación de la palabra de Dios, con la Biblia completa de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué podemos decir de ella? Bueno, que la palabra profética, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, más segura, vuelvo a repetir, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, que la palabra profética más segura en la cual podemos confiar es la Biblia. Él dice aquí en 1 de Pedro, voy a buscarlo. Así que 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice, y así que tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás como un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Importante ese texto, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y leí hasta el versículo 20, si no me equivoco, hasta el 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 hasta el 21. Dice que no es de interpretación personal. Así que la palabra profética más segura que podemos confiar es la Biblia. Tenemos la palabra profética más seguro. Pedro no dice que van a tener palabra profética, sino que ya tenemos palabra profética. Pedro no dice espera dormirte para que tengas palabra profética, sino que dice que ya tenemos la palabra profética. Y con esto quiero contrarrestar los profetas modernos, los profetas del día de hoy que hablan predictivamente, es decir, que hablan del futuro, que Dios tuvo una conversación con ellos o Dios les reveló algo a ellos muy especial. Todo eso es falso, todo eso es mentira. No hay ninguna nuevas profecías fuera de las Escrituras. Todas estas personas que afirman tener palabra profética que me llegó anoche mientras dormía, o palabra profética que estaba en el monte orando y Dios me dio palabra profética allí, todo eso, si está fuera de las Escrituras, es falso. No es bíblico, no es de Dios. Pudo haber sido cualquier otra cosa, pero de Dios no fue. ¿Qué pasa? Que ahora está de moda las nuevas revelaciones. Hay nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. Pero está de moda tener nuevas revelaciones. Está de moda decir que Dios te reveló algo a ti de forma particular, muy especial, muy único. Pero eso es falso, es mentira también. Porque Dios se reveló en su totalidad, se dio a conocer en la Biblia, en los 66 libros que empiezan de Génesis y terminan en Apocalipsis. Ahí Dios se dio a conocer. Así que no hay una nueva revelación donde nosotros tengamos que escuchar todo aquel que está hablando. Tengo palabra profética nueva, tengo nueva revelación. Todo este tipo de cosas es falso y es mentira. Ninguna nueva revelación
es nueva. Toda la revelación ya Dios la hizo en la Biblia. Si aparece una nueva revelación y esa nueva revelación coincide exactamente con lo que dice la palabra de Dios, entonces no es nueva revelación, ya Dios lo dijo. Entonces nosotros vamos a irnos con aquellos y seguir a estas personas que alegan tener nuevas revelaciones que son bíblicas si ya yo tengo la Biblia. Y aquellos que afirman tener nuevas revelaciones, entonces dicen que aparte de las escrituras, entonces tienen que rechazar el texto bíblico y irse por encima de estos hombres inspirados por el Espíritu Santo, a quienes Dios les reveló hace más de 2000 años, les reveló el Nuevo Testamento, y algunos hace más de 2000, 3000, 4000 años, que les reveló acerca del Antiguo Testamento. Entonces sobre ellos estás tú, está esa persona que dice que tuvo una revelación nueva. Tuvo una revelación nueva, quiere decir que eres mejor que Moisés, eres mejor que Pedro, eres mejor que Pablo, eres mejor que todos ellos, porque en esta época Dios le dio con revelarse aquí que a una persona como esta. Todo eso es mentira, mis amados, y hablo en forma irónica y es la realidad. Dios ahora mismo se reveló en las Escrituras, por eso Apocalipsis capítulo 22 termina diciendo que no se le puede quitar a la Biblia, no se le puede añadir a la Biblia, ni quitar ni añadir. ¿Por qué? Porque ya todo está escrito, ya todo está revelado. Y la palabra de Dios, cuando nosotros podemos hablar de ella, podemos decir que es suficiente. Es suficiente. No necesitamos nuevas revelaciones. Aquel que estudia diligentemente la Biblia, aquel que estudia diligentemente la palabra de Dios, no necesita nuevas revelaciones. Además, aquel que estudia diligentemente y es discipulado también diligentemente, es decir, que tiene un mentor, un maestro que lo está discipulando en las Escrituras, va a tener la capacidad de reconocer cuando se está hablando de parte de Dios y cuando se está hablando de parte de los hombres. Va a tener esa capacidad. El problema es, como dice Ageo, que hoy el pueblo, la iglesia, está más pendiente, en general, está más pendiente a lo que dice aquel, a lo que dice el otro, y a las profecías que parecen más charlas de motivación, pendiente para que me digan mi palabra profética de hoy. Lo que el Señor tiene para eso parece más los horóscopos y las cuestiones estas de la luna y las estrellas y los signos zodiacales, todo eso, parece un horóscopo pseudo cristiano, porque los horóscopos no son cristianos. Yo no creo en ellos, no creo que sean cristianos, no vienen de Dios, no creo que Dios los avale, no veo nada de eso en las Escrituras, no puedo apoyarlo y tengo que señalarlo. Así que hay quienes, ¿verdad?, se entretienen, pues dejen de entretenerse con eso. Si el tiempo que pierde entreteniéndose leyendo los horóscopos lo puede ganar creciendo y leyendo la palabra de Dios. Y así, mi hermano, veo que hay muchos profetas, como hay muchas nuevas revelaciones y muchas personas siguiendo esas nuevas revelaciones. Pedro mismo dice en el capítulo 2 de este mismo: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad. Mira que no dice muchos seguirán sus revelaciones, muchos seguirán sus nuevas inspiraciones, muchos seguirán sus sueños, en el sentido que algunos sueñan. No, dice que seguirán su sensualidad. Seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia, porque ellos lo que van a hacer es sacarte dinero, sacarte provecho, no para la gloria de Dios, sino para su propio bolsillo. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Así que miren lo que implica decir que yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Cuando yo creo que la Biblia es palabra de Dios, que es infalible, que es inerrante, que es inspirada, que es relevante, que funciona en el día de hoy, es decir, que no es un periódico viejo, que ese ya no hay que escucharlo, ya no hay que aprenderlo, significa que todo lo que está saliendo nuevo tiene que ser filtrado por las Escrituras. Y si pasa el sedazo de las Escrituras, entonces hay que confirmar si realmente
Si pasa el sedazo de las escrituras, es decir, si fue filtrado por las escrituras, es posible que ya Dios lo haya revelado y ya esté escrito. Pero si no pasa el sedazo de las escrituras, hay que rechazarlo, hay que ponerle un corte de pastelillo, eliminarlo, sacarlo de ese momento y decir, esto es falsa profecía. Quien se levanta hablando de parte de Dios y no es de Dios. Deuteronomio 13 habla acerca de los falsos profetas. Deuteronomio capítulo 13 habla acerca de los falsos profetas. Por lo que es importante entonces, mis amados, que cada uno de nosotros nos metamos en la Biblia para leer la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir el tema que estamos tocando. Creemos en la revelación de la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que no tiene errores, no se contradice, es infalible, es inspirada y es relevante. Todo eso es la palabra de Dios. También es suficiente. Mencioné ahorita que la palabra de Dios es suficiente. Ay, perdón, yo no me he dado cuenta si siguieron escribiendo. Suficiente significa que es todo lo que necesita el cristiano. No necesita nada más de lo que Dios haya revelado. No significa que es exhaustiva, que coge cada detalle, el tema y todo eso en particular y que va a tocarlo, porque no es una enciclopedia, es la palabra de Dios. Dios te bendiga, José Ramón Torres, Cheito, bendiciones. Tommy, Dios te bendiga. Ah, está en Rhode Island, quiere decir que cogiste un avión. Tommy Tirado, Dios te bendiga, bendiciones, qué bueno que estés por ahí. Mariceli, Dios te bendiga más. Federico Lorca, bendiciones, pastor. El don de profecía sí es para edificar a la iglesia. Si es para edificar a la iglesia, está vigente el don de profecía. Ese sería otro tema, pero sí lo voy a contestar. Federico Lorca, el don de profecía o lo que significa el don de profecía es hablar de parte de Dios. Es hablar de parte de Dios. Por eso lo explica en Éxodo. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, y lo llamó para ir a Faraón? Que él iba a hacer, Dios le iba a hablar a Moisés y Moisés le iba a hablar al pueblo. No a Faraón, sino para hablarle al pueblo en Éxodo capítulo 7. Cuando Dios le hablaba a Moisés y el Moisés le hablaba lo que Dios dijo al pueblo, entonces él iba a ser el profeta, pero Dios le dijo a Moisés que iba a hablarle a Moisés y Moisés le iba a hablar lo que Dios le dijo a Moisés, se lo iba a decir a Aarón, y Aarón sería entonces por profeta de Moisés. Significa que lo que está hablando es hablar de parte de alguien, y la don de profecía es hablar de parte de Dios. Por lo tanto, la vigencia de la profecía vendría siendo en el sentido de quienes predican lo que ya Dios reveló. Quienes predican y enseñan lo que ya Dios reveló. No en un sentido predictivo, que aparece uno, tiene sueños y se acuesta o ora o se va a un monte y tiene esta revelación y allí va y Dios le dice algo directamente a esa persona que es sumándole a la doctrina bíblica. Pues eso es falso. Eso es falso, eso es un falso profeta, porque ya Dios se reveló y el profeta o la capacidad de hablar de parte de Dios es la capacidad de hablar lo que Dios reveló en las escrituras. Pero nada, eso se puede tocar más abarcador de forma general y ahí tienes por lo menos la opinión que tenemos de esto, Federico. Dice, perdón que me salí del tema, pero yo espero por lo menos darte un camino por el cual ver en qué pensamos con relación a eso. También nos lleva, creer en la revelación de la palabra de Dios, también nos lleva a evitar o no tener que decir declaro bendición sobre tu familia, declaro que tú vas a salir bien, te declaro sano. Esas son malas interpretaciones de algunos textos donde no dicen que te va a dar un poder en tu boca para que tú hables y declares y todo eso. Eso jamás el Señor lo ha dado. Dios no ha delegado el poder de coger a un individuo y delegar el poder que él tiene como su autoridad, como soberano, dejar un poquito de soberanía en nosotros para estar dándole instrucciones a Dios. Eso jamás va a ocurrir. Es decir, que el pensamiento o lo que creen en la declaración positiva, en la declaración de sanidad, que por tú decir declaro, Dios entonces se ve en la obligación de, como tú dijiste, declaro en el nombre de Jesucristo, entonces Dios supuestamente se tiene que ver en la
obligación de cumplir lo que tú dijiste porque dijiste declarar. Eso es falso. Eso es mentira. Eso no es posible. Así que va en contra de los que están. Declaro bendición sobre tu vida. Declaro que eso no va a pasar. Declaro que esto va a pasar. También está el que dice reclamo. Es como si estuvieses reclamándole algo a Dios. Reclamo esta alma para Cristo. Reclamo que tú no tienes que reclamarle nada a nadie. Primeramente, tú eres tanto tú como yo, y cada creyente y cada persona que no es creyente, somos siervos inútiles. Los cristianos somos siervos inútiles, los demás pues no, ya ellos. Pero somos siervos inútiles. Nosotros estamos bajo autoridad. Nosotros no tenemos ningún permiso para reclamar nada. Cuando yo escucho eso, reclamo las bendiciones, reclamo las promesas. Entonces Dios va a hacerlo porque tú lo reclamaste. O las promesas de Dios simplemente se cumplen porque fue Dios quien las dijo. Hay que contestar eso. Dios cumple siempre su promesa. Él no falla. Así que yo tengo que reclamarle las promesas a Él. No, eso es un error. Es un error que yo creo que el Señor aborrece y odia. Nosotros no tenemos nada que reclamarle a Dios. Al contrario, al contrario. Nosotros tenemos que rendirnos, Señor, haz con nosotros lo que tú quieras. Yo no tengo nada que reclamarte. Tengo solamente que entregarme a ti, obedecerte sin cuestionar nada. A eso de obedecer a Dios sin cuestionar se le llama mansedumbre. Mansedumbre. Por lo tanto, cuando hablamos de estos temas, cuando creemos en la palabra de Dios y creemos firmemente en la palabra de Dios, no estamos con estas loqueras interpretativas de estar ni declarando, ni reclamando, ni recibo. Recibo esa bendición, la cancelo esa maldición, eso es mentira. Profecías en el día de hoy, profetas modernos hablando profecías predictivas, nuevas revelaciones, tampoco recibimos ni aceptamos que, bueno, mira, recibimos, pero no en el sentido, es que no aceptamos y no acepto que haya nuevas revelaciones fuera de las escrituras y tampoco creemos en esas nuevas profecías ni esos nuevos profetas que están declarando barbaridades y afectando el pueblo de Dios, haciéndole creer cosas que no son bíblicas. Por lo tanto, miren, amados hermanos, aquí nosotros tenemos algo muy serio y es que hemos visto, yo he sido testigo de personas que han declarado sanidad sobre personas que se mueren. Declararon sanidad y lo declararon sana y eventualmente con el tiempo, pues esa supuesta falsa declaración, pues dio luz y el parto fue que la persona no se sanó, Dios realmente se la llevó. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Quién se equivocó? El problema que estamos viendo y he visto es que acusan a la familia, a los sobrevivientes por su falta de fe, porque ellos no tenían fe, entonces le echan la culpa a la familia. Eso es lo más hiriente que puede haber de parte de estos falsos profetas y esos falsos declaradores. Es lo más hiriente que pueden hacer contra la persona que acaba de fallecer un familiar y para colmo el que lo declaró sano le echa la culpa a ellos por su falta de fe. Y yo estoy convencido que ellos tenían más fe que el mismo individuo falso que le hizo esa declaración. Y ya he visto en YouTube algunos artistas han declarado sano a personas que se murieron, en el caso de Julio Merve o Merge, no recuerdo bien el apellido. Ahora están, no, que ellos hicieron lo suyo, pero Dios hizo otra cosa, como siguen escuchando a este falso profeta, sigan escuchando lo que yo digo, sigan creyendo en mis disparates, a fin de cuentas Dios fue quien tomó la decisión. Y eso no es así. Eso afecta al pueblo de Dios, eso afecta a quienes el Señor está rescatando y levantando. ¿Cómo lo afecta? Si las personas, como dice Ageo, y se fueron destruidas porque nos faltó el conocimiento, por cuanto rechazaste el conocimiento o rechazaste la palabra, yo me olvidaré de tus hijos. Dice Ageo, el libro de Ageo, creo capítulo 6, si no me equivoco. Cuando dice que nosotros rechazamos el conocimiento, rechazamos la palabra de Dios, rechazamos lo que es estudiar la Biblia, y estoy haciendo una aplicación, estamos rechazando a Jesucristo, porque Cristo es la palabra hecha carne. Por eso es que nosotros tenemos que darle ese énfasis a las escrituras, a la palabra de Dios. Tenemos que darle el énfasis correspondiente. Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne. En el principio era el verbo y vimos su gloria. Perdón, al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios en letra mayúscula.
El verbo era Dios, y entonces el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, se hizo Cristo, se hizo Jesús, es Dios hecho hombre, se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Es decir, que rechazar la palabra de Dios es lo mismo que rechazar a Jesucristo. Cuando tú dices, yo creo en Cristo y no creo en su palabra, es que no crees en ninguno de los dos, ni en Cristo ni en su palabra. Estás mintiéndole a las personas. Porque si tú crees en Jesucristo, tienes que creer lo que Cristo reveló, lo que Él es, la palabra hecha carne. Ahora, también están el que dice que yo creo en la Biblia, pero creo en porciones de la Biblia. Por ejemplo, creo en esta parte, que esta parte sí es inspirada por Dios, pero esta otra parte no es inspirada por Dios. Y yo le pregunto, y la pregunta automática, ¿quién te hizo juez para determinar lo que Dios inspiró y lo que Dios no inspiró? Ahí vienen las excusas. ¿Soy juez o soy siervo? ¿Cuál de las dos soy? ¿O juez o siervo? ¿Quién te hizo juez para determinar si hay parte de la Biblia que es inspirada por Dios y hay otra parte que no lo es? Por lo tanto, nosotros debemos estar muy pendientes a este tipo de personas porque entonces ese no cree en la inspiración de las Escrituras. Si no cree en la inspiración de las Escrituras, pues por supuesto, lo más obvio es que las partes que le chocan el corazón, que le quitan gloria, como dijo el hermano Manny el pasado domingo en la predicación, el Evangelio según Noé, este hermano Manny Díaz dijo esta frase que me llevó mucho y la repetí. ¿Por qué los hombres no buscan la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios destruye la gloria de los hombres. La gloria de Dios destruye la gloria de los hombres. Y así que cuando vemos este tipo de personas haciendo eso, ellos están buscando gloriarse a sí mismos y quitan cualquier cosa que les haga quitar cierta gloria o que les toque su pecado y dicen, no, eso no es inspirado. O eso es para aquella fecha. Para eso no aplica. Mentira. También está hablando mentira. Y la falsa profeta que hizo, si la falsa profeta que hizo esa profecía de sobre Julio Melgar se justificó diciendo que la profecía se cumplió porque el hombre está sano en el cielo. Qué lindo, ¿verdad? Así cualquiera. Gracias por ese comentario, Federico Lorca. Pero miren qué interesante. Algunos se justifican. Yo no había escuchado eso. Yo vi otros que habían orado por él y declarándolo sano. Que se cumplió porque está sano en el cielo. Pues eso es lo que les expliqué al principio. Si tú vienes con una profecía, que va una revelación nueva o algo que ya está revelado en la Escritura, eso no tiene nada de nuevo. En el cielo nadie va a estar enfermo, todos vamos a estar sanos. Así que él está declarando lo que Dios dijo que iba a hacer. Eso es una tontería de parte de la persona que hizo eso, que no sé quién es. Y con la revolú que hay de que están bloqueando las cosas, pues no sé, no, prefiero ni siquiera saber el nombre. Así que el hecho es, y gracias por ese comentario, Federico, tenemos personas que están haciendo declaraciones y que esas declaraciones no se cumplen, pero la gente sigue siguiéndolas. Y vienen con ese tipo de justificación extraña. Nosotros creemos, ¿verdad? Nuestra Iglesia Bautista de Buenavista, creemos que la palabra de Dios es la regla de fe en la cual todos nosotros debemos confiar, no solo confiar, sino estudiar, aprender y obedecer. Y obedecer. Cuando digo que toda es inspirada es y que no tiene errores y todo lo que acabo de decir, y lo voy a repetir, es infalible, inerrante, inspirada y relevante. Implica también que no podemos ver entonces nuevos autores de la palabra de Dios. No hay más nuevos autores de la palabra de Dios. Hay sectas que tienen libros que son considerados igual que la palabra. En algunos sectas son tan atrevidos que dicen que este es el complemento de la Biblia. Así que estamos hablando de varias sectas que son terribles y entre ellas están el grupo de los mormones que tienen varios libros que supuestamente, según ellos, son complemento de las escrituras y algunos que realmente
creen en la palabra de Dios, que creen que la Biblia de Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios, pero tienen otro profeta o otra profetisa aparte que también habló de parte de Dios, que está fuera de las escrituras, que es falso, que es falsa o que han dado falsas revelaciones, pero creen que ella es la que interpreta. En este caso estamos hablando de Elena D. White, del grupo de los adventistas del séptimo día. Ellos creen que ella es la última profeta y creen que el ministerio de la profecía estaba enterrado en ella. Eso lo dice sus cánones. Eso lo explica en esto creemos, adventistas del séptimo día. Por lo tanto, todo eso es falso. Nosotros sí creemos que la Biblia está bien. Y ahí, y vuelvo y digo, estoy hablando de la denominación, no estoy hablando de los individuos y las personas. Pero la realidad es que le están añadiendo a la palabra de Dios. Le están añadiendo y le están elevando, como los fariseos cogieron el Talmud y dijeron, esto es casi igual que la palabra de Dios, como si lo hubiera dicho Dios mismo. Jesús condenó eso seriamente, castigó y condenó eso seriamente, tomando por mandamiento de hombre y dándole una énfasis o elevándolo a nivel de que inspiración de Dios. Por lo tanto, y ya voy concluyendo, nosotros tenemos la palabra profética más segura en la cual podemos confiar. ¿Cuál? La Biblia, la palabra de Dios, que es palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No tiene errores, no se contradice y es relevante. Y es lo que nosotros como predicadores debemos hacer. Todo el que predica la palabra de Dios lo debe hacer cogiendo el texto bíblico y exponer lo que Dios dice. No ponerle lo que yo pienso. Es lo que Dios dice ahí, entonces eso es lo que predicamos y enseñamos. Y a Él sea la gloria. Y esperamos en el Señor que todos hayan sido edificados y de una vez hayan conocido un poco más de la iglesia. Gracias por sus comentarios. Estoy ya quitándome, saliéndome para ir concluyendo esta parte. Federico, Dios te bendiga. Mariceli, bendiciones. Tommy Tirado, desde Rhode Island, bendiciones, Tommy. Dios te bendiga mucho. Acá tenemos a Celsa, la estamos cuidando muy bien. José Ramos, José Torres, Cheito, Dios te bendiga. José Ponce, me alegró ver tu nota aquí. Perlita, Perli y Brian y mi esposa Mari Carmen. Así que le damos gracias al Señor por ustedes que se han conectado. Tenemos más o menos un promedio de 5 a 6 conexiones, pero esto yo lo voy a subir a YouTube. Así que en YouTube yo le pongo unos anuncios adicionales de la iglesia. Nuestros servicios de estudio bíblico son miércoles 7:30 aquí presencial. Estamos ahora mismo en el tema de evangelismo porque creemos en la evangelización y vamos a dar un tema acerca de que sí creemos en la evangelización. Estamos en el tema curso básico, curso de entrenamiento básico de Living Waters o los pasos del maestro y está siendo de mucha edificación. 7:30 de forma presencial aquí en el templo. Ya cuando terminemos ese curso, pues entonces vamos a empezar por los estudios bíblicos, continuar con los estudios bíblicos del Antiguo Testamento, lo da nuestro hermano Manny, que fue el predicador el pasado domingo, y también el estudio de fundamento, que es para toda persona que viene nueva, que viene de visita a la iglesia, viene por primera vez, quiere conocer quiénes somos, todo eso va a estar es para la clase de fundamento. Y esa clase ahora mismo la está dando el hermano José Orlando, que es un hermano de nuestra iglesia, está dando el estudio, las características de la iglesia, y entonces luego continúo yo con las clases de membresía. Así que estamos para servirles y esperamos en el Señor que si no tiene una iglesia donde pueda congregarse, que el Señor entonces los traiga por esta área, por aquí, por la Iglesia Bautista de Buenavista en Calle. Bárbara Merced, Dios te bendiga, bendiciones. Qué bueno que te conectaste. Ahora hay más conexiones, ya yo me estoy despidiendo. Dios te bendiga mucho, Bárbara, y igual a todos los que participaron. Iglesia Bautista de Buenavista aquí en Calle. Mi número es el 787-637-0092. Y para nuestros amigos que están en YouTube, y me acordé a tiempo, recuerden entonces darle clic a los avisos y a la campana, que es la que da, recuerden suscribirse primeramente y entonces darle a la campana para cuando tengamos estos videos, entonces le llegue el aviso y pueda entonces escuchar nuestros estudios y también auspiciarnos, amados hermanos. Puede compartir todo lo que estamos hablando acá en las redes. El Señor les bendiga. Gracias por sus conexiones. Aquí siempre para servirles y Dios mediante, si mañana no puedo, el próximo lunes entonces estaré haciendo otro video en vivo. Así que
hagan obra evangelística, cumplan su ministerio, glorifiquen al Señor y a Dios sea la gloria. Dios les bendiga mucho. Gracias, Federico. Nos sigues en YouTube. Qué bendición. Dios te bendiga, Federico. Pues, amados, bendiciones y gracias por sus conexiones. Aquí para servirles. No sé si dije el número, pero lo voy a anotar para que lo tengan ahí. 787-637-0092. Dios les bendiga, amados.